Hola, ¿cómo estás, Trafo Eléctrico? Bienvenido seas nuevamente a este canal. En esta ocasión vamos a revisar el tema de contactores eléctricos. Vamos a ver qué es un contactor, para qué sirve un contactor, la diferencia entre un contactor y un relevador eléctrico, además los tipos de relevadores y las categorías que existen. Vamos a comenzar. Vamos a ver un contactor eléctrico que tenemos en este momento aquí. Los contactores eléctricos, como sabemos, son equipos que se utilizan comúnmente en la industria. Generalmente en los cuadros de control llegamos a obtener muchísimos contactores. Estos generalmente se utilizan para ciertos procesos dentro de las industrias, pero también se puede llegar a utilizar dentro de nuestras viviendas. Algunas veces los he visto para controlar ciertos motores. Así que este contactor, como lo conocemos, nos va a servir para muchas funciones. Generalmente es para conmutarse diferentes señales, así que vamos a verlo de muchas maneras. Vamos a encontrar de diferentes tamaños, de diferentes marcas. En este caso tenemos un contactor que es de una marca que realmente no conozco, porque nunca lo había visto. Podemos observar que es una marca traída de un lejano lugar. Este contactor es acabado de traer de este momento. Como lo podemos observar, se encuentra completamente cerrado. Está completamente sellado. Así que vamos a ver qué es realmente lo que tenemos. Podemos observar que aquí tenemos ciertos valores. Déjenme acercar la cámara porque se alcanza a perder un poco. Aquí tenemos ciertos valores. Entre ellos los que podemos observar son este de aquí arriba. Vamos a ver si se alcanza a observar. Podemos observar, es el modelo, y en esta parte podemos observar lo que es el voltaje de la bobina, el cual puede variar desde 12 volts hasta 440 volts. Este voltaje también debe estar dentro de lo que es la bobina en la cual podemos trabajar. Este contactor vamos a comenzar a abrirlo para ver qué es lo que podemos tener. Primero que nada tenemos los manuales. Estos manuales que son en chino. De hecho, sí. Los podemos observar, son manuales en chino. Ok, vamos a ver qué más tenemos. Tenemos de que está aprobado. Bueno, lo probaron antes de entregarlo. Muy bien. Y tenemos nuestro contactor, el cual viene completamente... Que no sabemos que diga también eso de que está aprobado, ¿verdad? Podría ser que diga que está aprobado, pero falló y por eso tiene eso. Podría ser, realmente no sé qué es lo que diga. Bueno, es una buena información. Vamos a ver qué más lo que tenemos. Muy bien, tenemos un contactor, el cual es un contactor común. Es muy común para los diferentes tipos de contactores que se manejan. Este contactor, como lo podemos observar, es un contactor trifásico. Aquí tenemos la parte de lo que es la alimentación de voltaje y lo que es la salida de tensión. También lo que puedo observar es que tiene contactos auxiliares ya integrados. Son esta parte que tiene aquí. Exacto, los contactos auxiliares sirven para que podamos nosotros utilizarlos para enviar una señal de control hacia otro lugar, como podría ser inclusive algún PLC o alguna situación donde nosotros requiramos una alerta de que el contactor ya está trabajando o que no lo está. Exactamente. Si les interesa, en otro video podemos hacer un desarmado de un contactor para ver cómo es contacto completamente interno, pero en este caso vamos a ver qué más tenemos. Muy bien, Fabián. Tenemos también lo que es nuestra placa de datos. Esta placa de datos, la cual nos dice ciertos valores dentro del contactor. Voy a ver si se puede acercar un poco más. Y ahí más o menos. Más o menos se alcanza a observar. Bueno, tenemos la marca del contactor. Voy a retirar el plástico para que se alcance a observar mucho mejor. Vamos a ver qué más lo que tenemos. Vamos a comenzar a abrir este contactor y podemos ver que los contactos, como llamamos principales, nos sirven para poder nosotros enviar la energía eléctrica hacia algún motor, por ejemplo. Exactamente. Va a depender del tipo de contactor y va a depender del uso que se le dé, pero generalmente el uso más común es para motores eléctricos, incluso dentro de los sistemas de control. De hecho, perdón que te interrumpa, pero ese contactor como que huele un poco a quemado. Sí, se soltó un aroma un poco extraño. Esperemos que no sea que se esté quemado. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos. Tenemos nuestro contactor con contactos principales, esos contactos principales que tenemos en este punto, y los contactos auxiliares. En esta parte tenemos el mecanismo el cual activa la bobina.
se ve que opera adecuadamente, por lo menos el resorte. De hecho, cuando tú quieres hacer una prueba de si el contactor está trabajando o no, siempre y cuando que tú presiones ese mecanismo, es decir, donde está la parte azul de ese contactor, vas a hacer que pase la energía eléctrica a través de tu contactor. Cuando hagas eso, vas a lograr que pase la energía eléctrica y vas a activar, si es que va la energía eléctrica a un motor, a una resistencia o algo por el estilo, que pase y llegue a ese elemento. Por lo tanto, es recomendable que lo hagas simplemente cuando no tengas una carga o cuando estás seguro de que esa carga no va a dañar a una persona. Exactamente. Si ya este contactor estuviera alimentado, conectado a la alimentación y hace una carga y presionas el contactor va a permitir el flujo de la corriente y puede generar un accidente. Así que es muy importante lo que acabas de comentar, Fabián. Y también tenemos lo que es la parte de nuestra bobina. No lo tiene marcado. Generalmente los contactores tienen una marca que dice A1 y A2 en esta parte. En este caso no lo tenemos marcado, pero supongo que estos son la parte del área de contacto. Lo que sí podemos observar es que aquí se alcanza a observar nuestra bobina. Sí, es correcto. Una prueba que podríamos hacer para estar seguros de que esa es la bobina es medir con la ayuda de un multímetro la resistencia de nuestra bobina. Incluso ahorita lo vamos a hacer. Esa es una parte de la que vamos a revisar el día de hoy. También tenemos nuestro sistema de sujeción. Este tipo de contactores generalmente se pueden sujetar directamente a un riel DIN, que es esta parte en la cual podemos verificar que se puede sujetar, o se puede atornillar. Por eso tiene esta placa en la cual podemos atornillarlo directamente sobre una platina o sobre algún elemento en el cual quisiéramos colocarlo. Así que hay diferentes formas de sujeción de este tipo de contactor. Uno de los datos importantes es el nivel de corriente y el nivel de tensión al cual puede trabajar este tipo de contactor. Este contactor específicamente, de acuerdo a los datos que podemos observar aquí, es para 60 amperes a 690 volts. Exacto, eso significa que tú no puedes colocarle una carga mayor a 60 amperes a través de los contactos principales, no los contactos secundarios, ni tampoco la bobina. Esos 60 amperes se refieren a la corriente que puede pasar nada más a través de las terminales 1, 2 y 3 o L1, L2 y L3. Exactamente, Fabián. Así que es muy importante que cuando utilicemos un contactor sea adecuado para la corriente a la cual lo vamos a manejar, ya que muchas veces lo que hacemos al meter una carga de mayor capacidad es deteriorar los contactos principales y dañarlo, también dependiendo del tipo de carga. Sí, es correcto. De hecho, muchas de las veces cuando un contactor falla, el modo de falla es que el contactor a veces se queda pegado. De hecho, recuerdo una ocasión cuando comenzaba a trabajar que decían que una grúa no paraba y se iba hacia un solo lado cuando oprimían el botón de arranque. Eso era en su momento porque el contactor se había quedado pegado y hacía que nada más diera hacia un sentido el motor y por lo tanto la grúa avanzara nada más hacia un lugar. Lo único que hizo en ese momento el electricista en turno fue pegarle con un desarmador y destrabar el mecanismo electromecánico, por decirlo así, para que volviera a trabajar. Yo le pregunté, oye, ¿y no lo vamos a cambiar? Y dijo, que lo cambie el del siguiente turno. Sí, en algunos lugares ese golpe que acabas de darle lo conocen como el golpe técnico, un golpe técnico para que funcionen las cosas. También llamado en los bajos mundos como golpe eléctrico. Exactamente. Bueno, pero no es lo adecuado. Realmente, en ese caso, cuando pasa ese tipo de cosas, es muy importante que sí verifiquemos el contactor, porque si ya sucedió una vez, puede llegar a volver a suceder. Así que es muy importante que verifiquemos el funcionamiento de nuestro contactor. Exacto. De hecho, una manera en la cual tú podrías darte cuenta si tu contactor está operando o no es, desde luego, la operación normal, que se quede pegado y es un índice, una muy mala señal. En algunos lugares lo que hacen, y tal vez no sea lo más recomendable, es limpiar los contactos principales, más sin embargo ya sería tal vez recomendable cambiarlos. Si te llega a pasar eso, definitivamente la recomendación sería cambiar ese contactor y no esperar a que se vuelva a quedar pegado y que tal vez te ocasione un paro o un accidente. Sí, anteriormente esos contactores ya son desechables realmente. Antes cuando comencé a trabajar en la industria, me recuerdo que había contactores los cuales vendían el juego de contactos. Era muy sencillo conseguir el juego de contactos y se intercambiaban. Sin embargo, este tipo de contactores ya no son útiles, ya no es necesario, ya no es viable cambiar los contactos. Es mejor cambiar completamente el contactor. Realmente este contactor es muy accesible.
Sí, de hecho. Aquí la situación sería también el que tú pudieras hacer un mantenimiento, si es que te dedicas a esto, quiero saber cómo realizar el mantenimiento. Puedes programar el cambio de tu contactor, es decir, si ya viste que se están dañando cada año con el ritmo de trabajo que tienes, pues al siguiente año sería cambiarlo, tal vez un mes antes, sin esperar a que falle. Exactamente. Bueno, continuando con lo que es el contactor, aquí podemos observar dentro de los datos también que tenemos los contactos auxiliares, los cuales nos dice que son un contacto normalmente abierto, que es de la parte de inglés NO, y un contacto normalmente cerrado, que es NC. Tenemos nuestros contactos, tenemos lo que son los contactos principales, tenemos lo que habíamos comentado, lo que es la parte del sistema electromagnético, y tenemos nuestra bobina. Lo que podemos ver en este momento es cuál es si nuestro contacto realmente sí están conduciendo o se encuentra realmente dañado. Realmente es un contactor nuevo, así que necesitamos saber qué es lo que está haciendo. Es correcto. Bueno, pues vamos a utilizar un multímetro. En este caso es nuestro amperímetro de gancho el que tenemos, el cual podemos aplicarlo, lo podemos poner en continuidad. Es un dato que nos interesa verificar. ¿Cuál es la continuidad de nuestro equipo? Vamos a que prenda la pantalla. Muy bien. Voy a colocarlo por este punto y vamos a verificar. Como sabemos, cuando verificamos continuidad, debe de haber un sonido. Ahí está. Y tenemos una resistencia. Nuestro contactor, como normalmente está abierto, es un contactor normalmente abierto, no debe tener continuidad. Exacto, si tuviera continuidad, estando abierto, significa que tu contactor está en cortocircuito. Exactamente. En este caso no está marcando continuidad. Ahora lo que nos interesa saber es si realmente cierra al aplicar, cuando la bobina se activara. Ahí está. Ok, muy bien. El contacto 1 funciona. Ahí está. Contacto 2 funciona. Y el contacto 3. Ok. Los contactos principales funcionan. Así que podemos ver que a pesar de que es de origen oriental y de una tierra muy muy lejana, nuestro contactor bien podría trabajar adecuadamente, porque la prueba que le acabamos de hacer nos da indicios de que va a funcionar. Muy bien. Ahora podemos verificar también nuestra bobina, lo que acabas de comentar. Vamos a verificar que nuestra bobina tenga continuidad. Ahí está. Y ahí nos da, aparte de la continuidad, nos da una resistencia. Es correcto. De esa manera podemos también saber si la bobina está en condiciones de trabajar. ¿Cómo podrías saber cuál es la resistencia adecuada para cada bobina? Bueno, eso depende desde luego del tamaño de tu contactor, del tamaño de la bobina, para que pueda realizar la función de crear el servicio eléctrico o la parte de la inducción para que el sistema electromecánico del contactor pueda funcionar. Exactamente, Fabián. Aquí algo interesante es que generalmente los contactores tienen la bobina, tienen los bornes de la bobina, pero generalmente pueden tener un borne de un lado y un borne del otro. Vamos a ver si en este caso es así. Vamos a ver. Ahí lo podemos ver. Tenemos A1 y A2. Aunque no los tienen marcados, ya sabemos que sí es la bobina. Muy bien. También lo que podemos verificar son los contactos auxiliares. Nos dice que tienen un abierto y un cerrado. Vamos a comenzar con el cerrado, a ver si es cierto que está cerrado. Ok. Si cierra, vamos a ver, tiene que abrir cuando esté trabajando. Muy bien. Perfecto. Y ahora el contacto abierto. Veamos. Dice, no. Bueno, ya nos dio muchos datos. Esperemos que este sí funcione. Ok. Pudiera ser también por el contacto del tornillo, que no esté el tornillo, que esté un poquito desplazado hacia donde hace el contacto directo con la parte móvil o fija de nuestro contacto. Aquí, ¿cómo lo podríamos verificar? Apretando el tornillo de nuestro contacto abierto para que podamos tener una conducción de la electricidad mucho más libre. Exactamente. Vamos a revisar qué sea eso. Y voy a presionar un poco más el núcleo para verificar que también yo me faltaba fuerza. Ahí está. Esa prueba la podemos hacer siempre con nuestros contactores, verificando los contactos
normalmente abiertos o cerrados, para revisar que estén funcionando adecuadamente, porque llega a pasar que se dañan sin que el contactor esté dañado. Exactamente, así que en ciertos casos esos contactos auxiliares son removibles. Es correcto. Para este caso, no, están completamente fijos, así que si se dañan los contactos auxiliares ya no los puedes utilizar. Exactamente. Y de hecho, generalmente la parte que más falla de un contactor es la parte mecánica, porque recordemos que la parte mecánica siempre falla, porque los ingenieros mecánicos deberían de revisar mejor sus métodos o también las cosas que hacen mal hechas. No es cierto. Esperemos que no haya algún problema por eso. Pero continuemos con la parte eléctrica. Ok, el contactor es un equipo que funciona de manera generalmente adecuada si se mantiene en condiciones adecuadas. Es susceptible al polvo generalmente, a las sobrecargas, pero también hay muchas veces que tenemos problemas al identificar la diferencia entre este equipo y este equipo. Sí, de hecho, muchas veces hay quien sí los pierde de vista, porque a veces los contactores son también un poco más pequeños o los relevadores un poco más grandes, pero hay ciertas diferencias que siempre vamos a poder encontrar para poder determinar si es un contactor o un relevador. Exactamente, Fabián. A veces que los contactores y los relevadores, en este caso son dramático el tamaño, un relevador y un contactor, pero me ha tocado muchos casos en el cual el contactor y el relevador tienen el mismo tamaño, incluso hasta el mismo diseño. Hay marcas como, sin decir marcas, por ejemplo, esta marca que tenemos en este caso, podemos observar que generalmente son iguales. Así que es muy importante saber cuál es la diferencia entre un contactor y un relevador. En este caso, la diferencia más importante es la capacidad de corriente que conduce un contactor a la que puede conducir un relevador. Sí, eso es por lo cual un contactor por lo general nos sirve para la parte de potencia y un relevador nos sirve para la parte de control. Exactamente. Generalmente este nos sirve solamente para conmutar señales, para dar señales, incluso para arrancar propios contactores, y el contactor nos sirve realmente para la parte de potencia. Arrancar grandes cargas, en algunos casos motores muy robustos, bancos de resistencias, en algunos lugares los utilizan hasta para encender grandes cantidades de alumbrado. Muy bien, pues esa es una de las diferencias, es uno de los puntos que íbamos a revisar el día de hoy. Otro punto que teníamos que revisar es qué es y para qué sirve un contactor. Y bueno, ya también lo hemos platicado, es un mecanismo clave para poder encender o apagar un motor o energizar, es decir, enviar energía eléctrica de un punto a otro de un sistema eléctrico, que puede ser también para encender, como bien dijo mi compañero Delfino, que es para poder energizar grandes cantidades de alumbrado, tal vez una resistencia grande de un gran tamaño en potencia o algún sistema eléctrico que nosotros queramos habilitar. Exactamente. Generalmente los contactores van a estar definidos por la potencia en la cual van a trabajar. Este es un contactor para una potencia relativamente grande, es hasta 15 kilowatts, así que es un contactor muy robusto y lo podemos ver en el tamaño. Hay contactores mucho más pequeños. Y pues en este caso lo que podemos ver también es cómo funciona la parte de lo que es la parte electromagnética. Vamos a ver cómo debería de funcionar aplicándole tensión a nuestro contactor, la bobina. Claro. Vamos a verificar que aquí tenemos una toma de alimentación, ya la tengo preparada, la cual es a 127 volts. Vamos a ver si se puede observar. Recordando que por lo general las partes de nomenclatura que utilizamos, es decir, la designación de nomenclatura que usamos para un contactor, cuando decimos que hablamos de A1 y A2, nos estamos refiriendo a la alimentación de la bobina del contactor. Exactamente. Vamos a verificar primero que tengamos el nivel de tensión que estamos comentando. Vamos a verificar, y va a meterle tensión en la parte de continuidad. Vamos a verificar. No tenemos tensión. Voy a acercarlo un poco más a la pantalla y vamos a encenderlo. Ok, tenemos 127 volts. Es muy importante también, Fabián, en esta parte, hablar sobre la bobina. Los contactores tienen diferentes tamaños de bobinas y diferentes capacidades. Hay bobinas desde 12 volts hasta 440 volts. ¿Cuál es el problema de utilizar tensiones elevadas en control? Eso es que la bobina puede llegar a dañarse, o también que puede ser un peligro para las personas que trabajen en ese lugar. Por eso el control siempre debe llevarse hacia los niveles de tensión más bajos posibles. Exactamente. Me ha tocado lugares en los cuales tienen
arranques de motores a 440 volts y tienen pulsadores en los cuales trabajan a ese nivel de tensión. Así que vamos a ver este contactor realmente si opera su bobina. Recordemos que lo acabamos de abrir, verificamos que opere correctamente. Vamos a aplicarle tensión a la bobina. Veamos. Vamos a ver, vamos a aplicarle tensión en A1 y en A2, esperando que realmente la bobina funcione. Veamos. Como huele un poco a quemado, de hecho si estuvieras aquí con nosotros te darías cuenta que huele un poco a quemado el lugar, y es por la condición de que así está oliendo desde que abrimos nosotros el paquete de este contactor. Espero que sea porque es nuevo. Sí, aunque hemos abierto con anterioridad otros contactores y no olía exactamente así. Digo, no olía a frutas, pero tampoco olía a quemado. Sí, esperemos que sea otra la causa. Vamos a verificar, vamos a aplicarle en el neutro. De hecho, una de las cosas que se mencionan cuando un equipo eléctrico se llega a dañar es que ya se le salió el humo. Las personas a veces envían, los supervisores o las personas de mucha experiencia envían a las personas que van entrando, los llamados novatos, a que vayan por bolsas de aire a los almacenes para poder nuevamente meter lo que es el humo, bolsas de humo, para que vayan nuevamente al almacén y metan el humo nuevamente a los contactores o a los motores que se les sale este humo que se requiere para que los equipos sigan operando. Exactamente, es una de las novatadas que generalmente utilizan dentro de las empresas junto con otras, como cuando dicen que tienes que ponerle la tierra física a un equipo y se llevan una cubeta para poner la tierra. Así una cubeta es, con tierra. una cubeta con tierra para ponerle la tierra a los equipos. Muy bien, pues platicamos acerca de que lo que hace funcionar un equipo eléctrico, motor, transformador, contactor, relevador, lo que sea, son el humo que tiene adentro. Por eso cuando se le sale el humo, necesitamos ir nosotros, como decían antes las personas que tienen mucha experiencia, los novatos, oye, vete por una bolsa de humo al almacén para nuevamente meterle el humo al equipo y que vuelva a trabajar. Exactamente, así que hay que evitar que se le salga el humo, y en este caso sí me causa controversia realmente el aroma que tiene este contactor. Esperemos que sí funcione. Vamos a ver si aplicándole tensión a la bobina va a seguir trabajando. Sí, es correcto, porque normalmente los contactores cuando los abren pues no huelen a frutas, pero tampoco huelen tanto a quemado. Exactamente. Vamos a ver qué es lo que pasa al aplicarle tensión. Bueno, la bobina operó. Es correcto, lo cual ya es un buen indicio. Ahora hay que revisar que los contactos principales estén trabajando adecuadamente y también nuestros contactos auxiliares, porque de esa manera podemos estar seguros de que el contactor va a trabajar bien. Ok, vamos a verificar. Ya lo hicimos de una manera manual. Ahora vamos a verificarlo ya con el contactor energizado. Ok, aquí verificamos que tenemos continuidad. Contacto 2 también tenemos continuidad. Contacto 3 principal también tenemos continuidad. Este está abierto. Caray, este no quiere checar. Ahí está, tiene una alta resistencia. Quiere decir que sí está un poco mal ese contacto. Y este debe estar abierto porque es un contacto normalmente cerrado. Para que tú sepas que es un contacto normalmente cerrado o normalmente abierto, tal vez no lo sepas, tú puedes guiarte en la designación que se le colocó al contactor. Por ejemplo, si dice NO es un contacto normalmente abierto, NC sería un contacto normalmente cerrado, son las siglas de esto. Otra cosa es que para los contactos principales nosotros podemos tener generalmente las designaciones de 1, 2, 3 o 4. Y para los contactos auxiliares vamos a tener generalmente 2 cifras para que puedan trabajar, que sería 12, 13, 14. Van a estar designados de esta manera. Sí, comúnmente, como lo acabas de comentar, los contactos principales tienen la nomenclatura de 1 y 2, la salida. El 3 y el 4 y el 5 y el 6 generalmente tienen ese tipo de nomenclaturas. Este contactor sí lo alcanza, sí lo tiene de esa manera.
Es correcto. Otra cosa también, no sé si quisieras platicarnos acerca de esto, Delfino. Ok, claro que sí, hay diferentes tipos de contactores. El más común dentro de la industria pues es el electromagnético, que es funciona a través de una serie de contactos internos que podemos revisar en otro momento destapando un contactor. Una serie de contactos internos que son abiertos y cerrados directamente por una bobina, la cual tiene un núcleo y hace que electromagnéticamente se genera un campo magnético al aplicar una tensión, que es lo que estamos aplicando en este momento, genera un campo magnético y cierra los contactos, y esa es la forma de aplicar o de funcionar de un contacto electromagnético, de un contactor. Es correcto. Se dice que hay otros tipos de contactores. La verdad es que como persona que ha trabajado puramente con electricidad en la industria, yo no los he visto, pero existen otro tipo de contactores como los que mencionan, contactores neumáticos, que se utilizan con dispositivos que usan aire comprimido para abrir o cerrar el circuito. Exactamente, también se dice que hay contactores hidráulicos, como así como hay neumáticos, hay contactores hidráulicos, y esos también funcionan, en vez de aire comprimido, funcionan con un fluido a presión. Así es, también seguramente has escuchado que existen categorías de contactores. Las categorías de contactores son llamadas AC y estas son en base a la norma IS 158, la cual divide en 4 categorías a los contactores, y estas son: la categoría AC1, la cual funciona para equipos que funcionan a más de 0.95 de factor de potencia. Es correcto, y generalmente se utiliza cuando la apertura va a ser a 1.5 veces la corriente nominal o 1.1 veces el voltaje nominal. Exactamente. La categoría AC2 se utiliza generalmente para servicios, donde generalmente se utilizan como motores de anillos rozantes. Así es, también tenemos la categoría AC3, la cual se utiliza cuando tenemos nosotros intensidades de 5 a 7 veces la corriente nominal a una vez el voltaje nominal. En este caso, pues es muy común los motores eléctricos de corriente alterna, los de jaula de ardilla. Este es un AC3. Muy bien. Y tenemos por último la categoría AC4, que se utiliza para condiciones en la cual la corriente es muy elevada, de 5 a 7 veces la nominal, es una corriente muy elevada, y factores de potencia relativamente bajos, hasta 0.35. Así es, y ahí tenemos también que muchas veces también la corriente nominal llega a ser hasta mayor, de 10 a 12 veces la corriente nominal, y con valores que pueden superar ya las expectativas de una C1, de una C2 o de una C3, porque ahí lo que va a pasar es que si nosotros llegamos a utilizar contactores de una categoría menor, lo que va a ocurrir es que los contactos principales se van a dañar mucho más rápido. Exactamente, así que entre categorías lo que va a pasar es que la capacidad de los contactos va a ser más robusta, va a ser de mayor capacidad. Es correcto. Pues muy bien, eso es lo que nos hubiera gustado revisar de contactores cuando nosotros empezamos a trabajar, que alguien nos lo hubiera explicado. La verdad es que muchas veces lo aprendimos a trancazos porque antes no estaba tan abierto todo esto de aprender a través de un video, y me da mucho gusto que podamos nosotros comunicarnos contigo para darte esta información, que tal vez sabías algunas cosas, tal vez no, y que te sirva sobre todo para trabajar. Sí, en un tiempo no sabía la diferencia entre un contactor y un relevador. Sabiéndola es muy interesante. Es correcto. Pues muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Fabián Razo, quien colabora en Trafomex, Delfino Gómez. No sé si quieres decir algo más. Claro que sí, me encanta la parte de lo que es el control eléctrico, así que generalmente cuando trabajo con motores, contactores, la verdad me apasiona, es algo muy interesante, y me encanta la parte de poder trabajar en ello o ser colaborador dentro de lo que es la empresa Trafomex. Muy bien, recuerda que puedes suscribirte en trafomex.com.mx para que te suscribas a la lista de correo que tenemos para ti, donde tenemos mucha capacitación eléctrica esperando para ti. Hasta la próxima.